Entrevista. Te decíamos que en este programa de la economía despierta y en los próximos vamos a poner la pelota en el campo del futuro. Y vamos a estar hablando de lo que puede venir, de lo que vendrá y qué medidas económicas, qué medidas de economía, de política económica son necesarias para salir de la situación de crisis. A continuación vamos a compartir con ustedes 2 entrevistas. La primera es una entrevista que le hicimos a Marcelo Bordolini, que es vicepresidente del Centro Comercial, Industrial y de Servicio de la ciudad de Río Cuarto, del CESIS. Es un representante del sector industrial. Le preguntamos a Marcelo Bordolini cuál es la situación de la industria en el país y particularmente en la ciudad. Si hubo despidos o habrá despidos. Y cómo está afectando las tarifas y la restricción cambiaria, la restricción externa al sector industrial. La industria, bueno, como vos dijiste, viene cayendo a nivel nacional en general con números bastante altos de caída desde hace un tiempo. Evidentemente, en Río Cuarto y la región no es ajena a esa caída, digamos, que en realidad los factores que afectan a la industria en general son, si bien puede haber alguna mejora o algún empeoramiento local, en general son aplicables a todas las regiones del país. Las pymes, en general metalmecánicas, madereras, alimenticias y demás, están sufriendo bastante la crisis, ¿no? ¿Hay despidos en el sector industrial o los hubo o están previstos que haya en el futuro? No, mira, en las conversaciones que nosotros hemos tenido con los industriales de distintas cámaras asociadas al CESIS, los industriales hacen un esfuerzo en general muy marcado para conservar su plantilla, porque se trata de empleos bastante especializados. Entonces estos empleos que son muy especializados es difícil reponerlos en caso de que vos te decidas no seguir. Marcelo, la restricción cambiaria los afecta, no tener o la restricción para el acceso a dólares, o ustedes pueden incorporar insumos y maquinarias al dólar oficial? Mira, no hemos hecho una encuesta completa en este sentido. Para muchas de las empresas de Río Cuarto, digamos que no tienen un componente, me parece, muy ligado a la importación. A lo mejor están más afectando a otro tipo de servicios comerciales, otro tipo de gente que por ahí está importando más cosas, pero sí inciden, obviamente que la devaluación incide notablemente en los costos, ¿no? Es decir, porque si bien vos no estás importando directamente o necesitando divisa para importar, la divisa, el valor de la divisa hace que lo que vos, hay muchos componentes de tus insumos que están dolarizados, entonces eso impacta directamente en tu costo. ¿Ustedes con las tarifas vigentes hoy se les hace imposible competir y producir? No sé si imposible, pero me parece que hay, para algunas empresas muy pequeñas, algunas tarifas, por ahí lo que comentan los industriales de ese sector, algunos precios y algunos costos se han ido muy por encima de lo que pueden llegar a pagar. Si bien es cierto que la energía en muchas no es un componente muy importante, afecta también el costo. Creo que lo principal de todo es volver a poner dinero, digamos, para hacer inversiones, dinero para capital de trabajo, dinero, lo que te decía antes, el tema de la posibilidad de financiamiento y la posibilidad de acceder a créditos es superior a cualquier otra cosa. Y hoy nosotros vemos que todo eso está muy estancado, y la verdad que vos para competir... Bueno, lo escuchábamos a Marcelo Bordolini. 56.000 empleos industriales se perdieron el último año, según un informe de la Unión Industrial Argentina. En 9 meses, el acumulado de caída para todo el sector industrial es de 7,8%. La industria lleva 17 meses, escuchá esto, Laureano, sí. 17 meses consecutivos de caída. Esta semana se conoció el índice de producción manufacturero,
que publica INDEC. Algunos sectores la situación es dramática. El sector textil fundamentalmente acumula casi 12% de caída. El sector de los productos del metal, maquinarias y equipos, aquí tiene que ver mucho la maquinaria agrícola, más de 13% el acumulado en cuanto a la merma en la producción. Automotores, la fabricación de autopartes también, que tiene mucha incidencia en nuestra provincia, 25% la caída acumulada. La verdad que la situación es preocupante. Marcelo Bordolini es un productor de bioetanol, es decir, aquellos que le agregan valor al maíz en la zona. Le preguntamos cómo es la situación particular de su industria, pero fundamentalmente le pedí a Marcelo que explique qué es el bioetanol, qué es esta industria bioetanol y cuál es el rol y el impacto que tiene en nuestra zona. Mira, el sector es un sector tremendamente competitivo, es un sector, el bioetanol es tremendamente competitivo hoy en día a nivel, los precios que hoy en día que nosotros tenemos son muy competitivos a nivel internacional y muy competitivos porque usamos una materia prima que abunda en la región, que es el maíz. Entonces, más allá de nosotros estamos apostando a un crecimiento de la participación, o sea, del corte de bioetanol en la nafta, y bueno, además también fue noticia de que el precio, digamos, de alguna manera quedó medio congelado, si bien ahora han hecho algún aumento de carácter inflacionario, digamos, todavía los márgenes que nos han quedado son muy magros, ¿viste? Desalentando la inversión, desalentando varias cosas. O sea, pero bueno, entendemos que hacia adelante, entendemos que no conocemos la política del gobierno nuevo a este respecto, pero entendemos que o por lo menos anhelamos que el país siga apostando a este crecimiento de las industrias de bioetanol, biodiesel y industrias renovables, energías renovables en general. ¿Podrías sintéticamente enunciar algunos de los beneficios que tiene el desarrollo de la industria del bioetanol para la región y para el país? Sí, mira, el bioetanol en primer lugar agrega valor obviamente a la cadena de producto primario, que es el maíz. Ya emplea mucha gente de manera directa e indirecta a nivel regional. Eso facilita, digamos, el desarrollo del interior del país, sustituye, digamos, algún componente, digamos, donde la Argentina, tiene que hacer muchas más inversiones, por ejemplo, para el desarrollo de otro tipo de energías más tradicionales, y es una industria de vanguardia a nivel mundial, muy desarrollada en Estados Unidos, en Europa y fundamentalmente también en Brasil, y creemos que es un modelo a seguir, digamos, para poder dar sustentabilidad a toda la cadena productiva, para agregar valor, para trabajar mucho en economía circular, para dinamizar un poco la economía, las economías regionales y las economías que sustentan el interior, digamos, ¿no? Ese sería el concepto. Muy bien, lo que también le preguntamos a Marcelo Bordolini es cuáles son las expectativas que tienen los industriales respecto a este gobierno que está por asumir en diciembre. Si algo caracteriza a los industriales, el otro día cuando me hicieron un reportaje del completo industrial, lo dije, es una capacidad de adaptación y flexibilidad, digamos, de distintos entornos. Permanentemente el industrial, por esto de que cuando invierte tiene que pensar siempre en el mediano y largo plazo, es muy difícil que baje los brazos, y siempre está pensando cómo competir y cómo hacer mejor las cosas. O sea, es un sector muy dinámico, muy adaptado, muy flexible, y nosotros creemos que todo este nivel de actividad ha tocado un piso, digamos. Creemos que renovando la confianza, que nosotros tenemos, que gran parte de todo este problema es un problema de confianza, y tomando acciones
concreta en determinados puntos, sobre todo lo que te decía, el tema de financiamiento, el tema de volver a hacer una economía más productiva. Creemos que somos optimistas de que esto digamos, de alguna manera puede seguir adelante, puede mejorar. Marcelo, ¿qué expectativa tienen respecto al nuevo gobierno? Mira, la principal expectativa está centrada obviamente en el nivel de actividad, el nivel de consumo y también un poco en la facilidad y el acceso al crédito, que hoy prácticamente no existe. Hoy las instituciones tienen un financiamiento casi nulo y, digamos, el aspecto del financiamiento, que va muy vinculado a la competitividad, y el tema de no poder trabajar en función de eso sobre los costos y varias cuestiones adicionales hacen de que sea muy difícil. Entendemos que ha habido bajas ahora en los últimos tiempos en las tasas de interés de los créditos y demás, y entendemos que el futuro gobierno va a hacer hincapié en este tipo de mejoras. Creo que a lo mejor el norte que va a poner es más en tratar de poner a una Argentina más productiva y menos financiera en algunos aspectos. Entonces nosotros creemos que la situación a partir de esas variables simples puede llegar a cambiar y mejorar. Entendemos que tiene que haber también algún tipo de lo que están necesitando el sector, es algún tipo de aliciente, sobre todo para obviamente, como decíamos antes, mantener los puestos de trabajo, y además como para hacer más competitivo el sector, sobre todo a nivel pyme, ¿no? Alicientes de tipo ayuda, o sea, algún tipo de modificación de una carga impositiva, algún tipo de situación o de variable que pueda ser directamente como una reducción de costos para la pyme y demás, que puede ser muy, muy útil. ¿Vos decís, desde el punto de vista fiscal o tributario, algún tipo de incentivos? Y sí, por ejemplo, que es eso, digamos, empresas que invierten, para aquellas empresas que innovan, para aquellas empresas que ante una situación de crisis no despiden su plantilla. Escuchábamos a Marcelo Bordolini, vicepresidente del CESIS, representante en la Cámara Empresaria Local de los Industriales. Con quien también hablamos es con Gabriel Bieni. Gabriel Bieni es economista de la Unión Industrial Argentina, es el director de los departamentos técnicos de la Central Industrial. Le preguntamos por el plan que le presentó la UIA a los distintos candidatos a presidentes, entre ellos, por supuesto, Alberto Fernández. ¿En qué consiste el plan de la UIA para salir de la crisis? El plan tiene como una premisa básica, que es la de revertir estas crisis recurrentes que tenemos, y que, entendiendo que para eso el camino es exportar más valor agregado. Hay muchas discusiones recurrentes sobre los problemas fiscales, monetarios y demás, pero Argentina exporta en promedio por $400 de tonelada, importa por 1.500, y cíclicamente nos quedamos sin dólares. Consumir, ahorrar, atesorar, pagar la deuda nos lleva a esta carrera entre peso y dólar y tasa de interés. Así que el plan lo que tiene como premisa básica es estabilizar la macroeconomía y ser muy agresivos en políticas que nos permitan exportar valor agregado. Y ahí tenemos tres grandes ejes. Un primer eje que tiene que ver con lo que es costos y competitividad. El sector industrial argentino es muy grande, es uno de los más grandes de Latinoamérica, y tiene industrias muy competitivas, pero el diseño y la estructura tributaria, el costo del financiamiento, los problemas logísticos y un conjunto de cuestiones hacen que pierdas competitividad por costos. Entonces ahí hay que trabajar agresivamente un conjunto de ejes que permitan mejorar esa competitividad sistémica. Después hay un segundo eje que tiene que ver con lo que es la productividad y las nuevas tecnologías. El mundo está en plena revolución industrial 4.0 y todos los países desarrollados tienen políticas muy activas para fomentar, ¿no?, la robotización, la digitalización, la entrada al mundo 4.0, y Argentina no se puede quedar atrás, con lo cual ahí lo que hay es una política bien de tecnología
y que se vincule con el mundo laboral y educativo. Y por último, la tercera pata, que atienda a la mirada bien pyme y bien regional, para que la producción sea federal, que se agregue valor en origen, puesto de trabajo de calidad en cada una de las provincias y en todo el territorio. Entonces, para cada uno de estos tres ejes hay políticas bien concretas. Bueno, Gabriel Vieni, coincide, Gabriel, economista de la Unión Industrial Argentina, en el diagnóstico con Culfas, que lo mencionábamos al principio del programa en la apertura. Es decir, el problema argentino es la restricción externa, la falta de dólares, y para ello hay que hacer un salto exportador y la industria está en condiciones de dar ese salto exportador. La otra pregunta que le hicimos a Gabriel Vieni tiene que ver con aquello que es urgente, lo que la industria no puede esperar. Ahí es a donde tiene que apuntar las políticas del corto plazo del próximo gobierno. Esto nos dijo. Urgente, hoy por hoy, es el capital de trabajo de las empresas, digamos, sale un poco lo estructural, no es bien de urgencia. Las empresas están con mucha falta de capital de trabajo y necesitan que se recomponga un poco el mercado interno, el consumo, la demanda para poder entrar en una dinámica más virtuosa. Para lo que es capital de trabajo, nosotros tenemos un conjunto de propuestas vinculadas a la FIP, ¿no? que un poco permita compensar algunos. Las empresas le deben dinero a la FIP, pero también la FIP le debe dinero a las empresas, y esto pasa lo mismo en las provincias, ¿no? Los entes recaudadores de las provincias por ahí se quedan con saldos a favor de ingresos brutos, un montón de impuestos, y después cobran intereses altos por alguna deuda, o toman algunas sanciones o medidas punitorias por la deuda de las empresas, con lo cual hay que establecer planes de pago, moratorias, suspender embargos, digamos, realmente liberar capital de trabajo para las empresas y reponer líneas de financiamiento como la que existió oportunamente, que era la LICIP, que era una línea que el Banco Central habilitaba para financiar inversiones y capital de trabajo. O sea, la emergencia es levantar un poco la voz sobre las empresas. Después ya pasamos a esta segunda etapa en donde hay que tener una reforma tributaria que incentive el agregado de valor, ¿no? Donde no sancione cada nuevo eslabón de una cadena productiva con impuestos sobre impuestos, y ya te digo, incentivos mucho a la I+D y a la incorporación de tecnología para ya tener una mirada de largo plazo que fomente el grado de valor. Gabriel, y en un estado como el de hoy que tiene déficit, ¿cómo plantean ustedes una reforma tributaria que implique menor presión tributaria sobre el sector PYME? ¿Con qué se compensa eso? Porque cuando uno ve el gasto del Estado Nacional, lo ve rígido a la baja. Sí, a ver, ahí uno puede hacer dos o tres consideraciones. La primera, que es la central que tomamos nosotros como punto de partida, es distinguir la carga tributaria total de la estructura tributaria. Uno podría pensar un nivel, hoy el nivel de carga tributaria representa más o menos un 34% del PBI a todos los niveles, ¿no? Uno podría discutir si el nivel es alto o es bajo, y sobre eso hay mucho debate público. Lo que nosotros consideramos es que sobre este nivel lo primero que hay que hacer es cambiar la estructura. No es lo mismo tener un 34% de impuestos al consumo final. Yo voy al kiosco y te cobro un 34% de impuesto a la compra de un chocolate, que ese 34% sea el resultado del impuesto al cheque que se paga en cada cadena que yo tengo de producción. Los ingresos brutos que se pagan cada vez que un insumo pasa de una provincia a la otra. Los derechos a la exportación de productos con alto valor agregado, digamos, todo eso son impuestos que desincentivan el agregado de valor. Entonces, está el nivel de la carga tributaria, pero también está en qué parte de la cadena yo lo pongo. Cuando yo abro un kiosco, finalmente puedo comprar el chocolate en el industria local o el link importado o el chocolate que viene de afuera. Bueno, si el impuesto está cargado lo más al final de la cadena, emparejo la cancha para el producto nacional con el exportado. Ahora, si el producto local va pagando impuestos en cada eslabón, finalmente se primariza la economía. Después viene cómo avanzamos en un futuro para ir bajando la carga tributaria total de la economía. Pero la estructura es determinante para esto. Interesante los comentarios de Gabriel Vieni, economista de la UIA, que ha pasado por la economía despierta.